que también las vamos a ir trabajando de manera constante. Y la clase pasada habíamos visto ya los elementos básicos de la comunicación visual. Los elementos básicos de la comunicación visual o del lenguaje visual son bastante sencillos. Son los elementos básicos de la imagen que los habíamos visto a través de la obra de Kandinsky. Habíamos empezado a ver los ejemplos a través de la obra de Kandinsky. Les había comentado que Kandinsky es un autor ruso que ha dedicado su vida a dar clases y estudiar mucho el tema de la forma y la figura y la posición. Gracias a estos estudios es que nosotros podemos ver ahora muchos temas de composición. Y la composición es la base de la comunicación visual o del lenguaje visual. Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos todos estos elementos que son básicos para poder comunicarnos de manera adecuada. Vamos a ver bastantes formas de comunicación visual. Vamos a ver bastantes elementos de comunicación visual. Y vamos a ver también bastantes prácticas. Justamente estaba preguntando y estaba tratando de consultar cuáles son los tiempos que nosotros tenemos con relación al calendario académico. Y ustedes, como son segundo grupo, como son un nuevo grupo, recién estamos comenzando clases, tenemos bastante más tiempo. Lo que vamos a hacer, para que ustedes también puedan tener unas vacaciones interesantes, decentes, pinturas, es tratar de avanzar de manera, no voy a decir acelerada, ni vamos a correr, ni nada por el estilo, pero vamos a avanzar los temas súper concretos, súper sencillos y súper comprensibles para que ustedes los entiendan. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes me pueden consultar en el momento que ustedes lo necesiten. La plataforma tiene un montón de contenido, tiene un montón de temas, un montón de teoría. Yo lo que voy a hacer en estas clases es explicarles toda esta teoría para que ustedes puedan complementar el conocimiento. Tienen un montón de documentos. Entonces, voy a ir haciendo algunas modificaciones dentro de la plataforma, y ese es un compromiso mío. Espero lograr tener todo el contenido ya vaciado y ya desarrollado para la siguiente semana, para que ustedes ya puedan tener todo organizado, todo ordenado y todo bien estructurado, de manera que puedan encontrar ahí toda la información. Entonces, como les estaba diciendo, los elementos morfológicos, los elementos básicos de la imagen, los habíamos empezado a trabajar la clase pasada. Y habíamos empezado por el elemento principal. Uno de los elementos principales. Dentro de los elementos básicos del lenguaje visual, tenemos tres grandes grupos, que son los elementos morfológicos, los elementos de relación y los elementos de escala, o los elementos escalares. Estábamos revisando los elementos morfológicos. En la clase pasada habíamos visto el punto como elemento morfológico unidimensional. Habíamos visto que existen puntos implícitos y puntos explícitos, que dependiendo de cuál es la ubicación de los puntos en el plano, podemos tener una sensación diferente, podemos transmitir sensaciones diferentes. Y esto nos da, en cierto modo, un superpoder. Tenemos el poder de poder ubicar elementos dentro de un plano para que pueda entenderse una comunicación de una manera diferente. Y podemos tener el poder de saber dónde poner estas cosas para que se puedan entender de la manera que nosotros veamos adecuada. ¿Ok? Hoy le toca el turno a la línea. Así como el punto, también tenemos dos tipos de líneas. Tenemos las líneas implícitas que van a actuar de manera plástica, y cuando me refiero de manera plástica es van a actuar de manera visual, o sea, vamos a poderlas ver sin que necesariamente estén presentes. Estas líneas son las líneas de asociación, que es como, por ejemplo, si nosotros vamos por la carretera
y vemos una línea de autos, no es que hay una línea literalmente dibujada en el medio de la carretera, sino es que nosotros estamos viendo la línea y la estamos incluyendo a través de la cantidad de autos que hay uno detrás de otro. Pasa lo mismo cuando nosotros nos vamos a un río, por ejemplo. Si entramos al río y vemos el transcurso del río, por más curvas que tenga, por más efecto zigzag que tenga, es una línea la que estamos viendo también. Y eso nos está comunicando, ya nos está comunicando muchas cosas. Nos está comunicando cansancio, nos está comunicando peligro, nos está comunicando diferentes tipos de elementos, nos está comunicando precaución, nos está comunicando un montón de cosas y nos está haciendo sentir un montón de cosas también. Las líneas de asociación son cosas que nosotros vamos a asociar con una línea sin que necesariamente tengamos que ver una línea dibujada. Vemos, así como los círculos y los puntos, vemos líneas en todo lado. Y estamos viendo líneas constantemente. Líneas están presentes siempre en nuestra vida cotidiana, por donde las veamos. Si, por ejemplo, se fijan en mi video en este momento, tengo líneas aquí atrás. Mis cortinas están trazadas con líneas. Y no solamente eso, la línea vertical de corte de mi cortina es también una línea. Y si nosotros nos fijamos en nuestras paredes, nos fijamos en el techo, son líneas las que están constantemente acompañándonos, porque esas son intersecciones de planos. Esas intersecciones de planos también son líneas implícitas. Son líneas que sabemos que están ahí, sabemos que existen, sabemos que conviven con nosotros todo el rato. Tenemos líneas implícitas acá. Esta es una línea, esta es otra. Son líneas que están existiendo siempre con nosotros. Pero que no les prestamos atención porque son cotidianas, son formas que están cotidianamente con nosotros. Y sin embargo, todas estas líneas, todos estos elementos visuales, están con nosotros constantemente. Están con nosotros comunicándonos constantemente. Nos están dando información constantemente. Información no solamente es aquella que te llega porque sí. Porque, no sé, de repente la viste en Instagram o la viste en Facebook o la viste en el periódico. No solamente es ese tipo de información. Información es lo que recibimos todos los días que nos hace funcionar el cerebro para que nosotros podamos funcionar en sociedad, para que nosotros podamos funcionar en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo salgo por la calle y veo una línea implícita de gente en la fila de un banco, por ejemplo, es una línea implícita. ¿Qué información nos está transmitiendo eso? ¿Qué información nos está transmitiendo esa línea implícita? Uno, que el banco está lleno. Dos, que me voy a demorar mucho tiempo. Tres, que si está haciendo sol, posiblemente me queme porque no me he puesto bloqueador. Cuatro, tengo un montón de información que estoy recibiendo constantemente. Cuando me despierto, veo los muros de mi pared, la intersección de planos, la información que me está transmitiendo es que estoy seguro. Siento esa seguridad y me siento más tranquilo y me puedo relajar. Esas paredes, esos planos que están en nuestro dormitorio, nos está dando esa sensación, nos está dando esa información. Por último, también tenemos las líneas geométricas, que también es una línea implícita. Si tenemos un cuadrado, que de por sí es una composición de 4 líneas, tenemos las líneas geométricas que van a cruzar cada uno de los lados y van a formar nuevas formas, que también son implícitas porque no necesariamente están ahí. Pero nosotros podemos hacer el ejercicio de, tengo una línea diagonal que va de mi pared de una esquina superior a una esquina inferior y ya crea otra forma. Y si crea otra forma, puedo utilizar esa forma para poder expresarme y comunicar también otro tipo de información. Y por último tenemos las líneas argumentales. Las líneas argumentales son aquellas líneas que nosotros utilizamos básicamente con nuestra mirada.
una línea que te transmite todo un argumento solo con la mirada o con una palabra. Una línea argumental. Por ejemplo, cuando llegas borracho, borracha a tu casa, después de una noche de juerga, de una noche de fiesta, que llegabas, no sé si llegabas o llegan, y no deberían haber llegado en ese estado, y son conscientes de eso porque se hace mal. Y van y se encuentran a las 6 de la mañana con su mamá preparando el desayuno, ustedes están llegando de la fiesta, yucas, su mamá les lanza una mirada, que es una línea alimentar. Porque de una mirada, les estoy diciendo, ya cagaste. Será nomás a que estés más sano, seguro, no vuelves a salir en 2 meses. Esa mirada que te da tu madre con la que te dice absolutamente todo, es una línea argumental, y también es una línea implícita. Puede resultar divertido, puede resultar divertido que este tipo de juegos nos vayan a comunicar tantas cosas, pero son juegos por los que nosotros podemos utilizar más adelante. Imagínense en una publicidad donde podemos jugar con juegos de miradas, podemos jugar con una mirada que te sigue de un lado a otro cuando yo vas caminando por el calle. Ese juego, publicitariamente, se presta para que la gente se sienta más atraída hacia las cosas que nosotros estamos mostrando. Entonces, son elementos que tenemos que tener presentes y que tenemos que saber cómo funcionan, porque si sabemos cómo funcionan, vamos a saber cómo manejarlos y cómo manipularlos para nuestro beneficio. Entonces, es algo que nos ayuda bastante. Y tenemos, por otro lado, las líneas explícitas. Las líneas explícitas son aquellas líneas que realmente aparecen y que realmente tienen una intención dentro del plan. No son líneas que, pero es que sí, la línea es invisible, no es una línea invisible. Esta línea la hemos dibujado en un determinado plano. Y ese plano le va a dar un dinamismo diferente a la imagen. Déjenme chequear si lo puedo. Y... espérame 2 segundos. Como les decía, las líneas explícitas le van a dar dinamismo a un espacio, a un cuadro, a un elemento visual. Y ahora les quiero compartir justamente este plano, donde nosotros nos vamos a entretener y vamos a tratar de explicar todo el tema de las líneas. Voy a poner un poco más a este lado para que no me interrumpa tanto. Si nosotros dibujamos una línea horizontal, nosotros tenemos en un plano dibujada una línea horizontal, ya nos está dando una información. Además de que las líneas horizontales y las líneas rectas son más direccionales y se perciben como una rapidez mayor por el espectador. Si nosotros colocamos una línea en cualquier elemento publicitario, la línea va a ser una de las primeras cosas que la persona vea. ¿Por qué? Porque nos va a representar un horizonte, nos va a dar una dirección. Si yo colocara esta línea de esta manera y la coloco así, ¿hacia qué lado va a ir mi lectura? Y esta es pregunta para usted. No hay respuestas equivocadas. Comience a hablar. ¿Hacia qué lado nosotros estamos mirando la imagen? ¿Hacia qué lado va la imagen? Maya, ¿tú qué opinas? Yo creo que va hacia la izquierda. ¿Va hacia este lado? Sí, ¿Por qué? porque me parece que la línea empezó desde la derecha y finalizó a la izquierda.
Ya, interesante. Camila, ¿tú qué opinas? Yo opino que a la derecha, al lado contrario que dijo mi compañera, ¿Por qué? porque como hay espacio ahí, pienso que podrían tratar de hacer alguna otra cosa que sea un poco más llamativa y podría empezar algo de ahí. Perfecto, súper bien. ¿Quién más puede tener una opinión diferente? Maya, Camila, las dos tienen una opinión diferente. Tienen una opinión diferente. Yo creo igual que va hacia la izquierda, porque generalmente nuestra lectura es de izquierda a derecha. Entonces, está yendo la imagen, o sea, en este caso está yendo a este lado. La línea No, hacia el otro lado, sí, hacia la derecha, porque nuestra lectura generalmente va de izquierda a derecha. Perfecto, súper bien. Exacto. La opinión de Maya está súper bien, pero en general nuestra lectura va de izquierda a derecha. Por eso mismo, si nuestra primera impresión es ver una línea hacia la parte izquierda, nuestra lógica va a ser que nuestra línea se está moviendo hacia la derecha. Entonces, nuestra línea va a tender a completarse hacia este lado, generando así ya una suerte de discurso con solamente un elemento. Y si nosotros ya vemos de por sí en un plano una línea al medio, nos va a dividir a dos diferentes discursos y nos va a dar una sensación. ¿Qué sensación les da a ustedes esta línea al medio? Parece que no estuviera tan al medio, parece que estuviese un poco más arriba. Está... Ya. Sí, no. Está un poquito más arriba de los dos, tres. Está un pelito más arriba. Vamos a hacer más arriba. Ahí está. ¿Qué sensación les da? ¿Qué sensación les transmite? Jefet, ¿tú qué opinas? Mm, yo opino de que, bueno, no sé qué decir. ¿Qué sensación Eh, te genera? Ver así una línea, un cuadro con una línea al medio. ¿Qué piensas que hay? ¿Qué puede haber ahí al fondo? que, a ver, está dividiendo Ya, en, en una dos división. Entonces a tenemos la parte de un, arriba y la parte de abajo. está dividiendo, yo pienso que está dividiendo eso y Ya, está creando algo mayor. perfecto. Dicen, Dime. dicen, le decía, la línea del medio me parece como si estuviese más arriba, me da la impresión de que una mitad estuviese más, un rectángulo fuese más grande que el otro. Esa Ah, ya, sensación perfecto. me da. Súper, ahora sí ya te entendí. ¿Y qué pasa si yo coloco la línea de esta manera? ¿Qué sensación les da? Muy, ¿Vamos de subida o vamos de bajada? ¿De caída? ¿De bajada? De abajo arriba. De abajo arriba. De abajo arriba, tú estás empezando a leer De desde este arriba lado. va, Va de arriba hacia abajo. parece un Ahora, resbalín. De abajo Ah, sí, sí. arriba. de abajo arriba, tú estás leyendo de derecha a izquierda. eso depende también de cómo lo veas. No depende Si de cómo lo quieres, veas, depende de nuestro modo de lectura. Nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso quiere decir que si yo coloco otro elemento o un punto o un círculo en la parte superior, mi círculo está tendiendo a caerse hacia este lado. Entonces, si yo lo coloco en la parte superior acá y coloco otro elemento en la parte inferior acá, automáticamente nosotros pensamos en una bajada, que es diferente a que si yo hiciera el mismo ejercicio hacia el otro lado. Con el simple hecho de cambiar el lado de mi línea horizontal, de mi línea diagonal, estoy provocando un efecto de subida, un efecto de cansancio y agotamiento.
¿Por qué? Porque depende mucho de nuestra línea, depende mucho de nuestra forma de leer. Nosotros desde chiquitos hemos aprendido a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. No leemos de derecha a izquierda. De hecho, creo que nadie en el mundo lee de derecha a izquierda. Bien, los japoneses leen de derecha a izquierda. Leen al revés. Pero nosotros no somos japoneses. Entonces tenemos que tener muy claro hacia qué público nos estamos dirigiendo y cómo va su modo de lectura. ¿Qué pasa si yo a esto le añado otro elemento más? La hago más pequeña. La voy a dejar ahí en diagonal. ¿Qué pasa si yo le pongo y la hago así? ¿Qué nos comunica este tipo de líneas? Si hago que mis líneas sean quebradas. Me hace recordar como una línea para cortar. Ya, una línea para cortar. ¿Qué más? Que no están ahí realmente, solo es para indicar. Nos da una sensación de inseguridad. Nos está transmitiendo. Imagínense que si yo coloco esto en una línea, en un cuadro, en un billboard, en una valla publicitaria. Si coloco una línea discontinua o una línea quebrada, nos va a dar la sensación de inseguridad, nos va a dar una sensación de temor. Lo mismo que si utilizo un zigzag. Nos va a dar una sensación de arrítmico, de que es algo arrítmico. No tiene una línea definida. No es algo definido, sino es algo que está en constante movimiento. Entonces, lo que estamos logrando hacer con la línea es que la misma línea nos comunique. Que la misma línea nos está dando a entender ya muchas cosas y nos está transmitiendo muchísima información. Si coloco una línea horizontal en medio de la nada, como ya lo habíamos visto antes, voy a colocar así una línea continua, sin ningún problema. La línea continua en manera horizontal es reposo absoluto, y tanto que la línea vertical es imposición, simboliza imposición. Si yo coloco este elemento, estoy imponiendo esta línea por sobre esta. Y esta línea es mucho más fuerte y es mucho más pesada. Entonces, este tipo de comunicación también ya es mucho más relevante. Sabemos que esta figura de acá, esta línea de acá, es mucho más importante que esta línea de acá. Esta línea es pasiva, esta línea es activa. Entonces, esas dos líneas ya nos están transmitiendo muchísima información. Por último, no menos importante, tenemos, una vez más, mis hermosos juegos visuales que les van a provocar de cabeza. Tenemos a la línea curva. La línea curva es menos direccional. Produce un recorrido visual entre dos puntos, pero nos da la sensación de ser menos inexacta. Es muchísimo más dinámica. Nos da una sensación de movimiento vacilante, de movimiento más sensual. Nos da la sensación de sensualidad, suavidad. Nos da la sensación de movimiento constante. Al contrario de la rigidez de una línea recta. Una línea recta nos va a dar una rigidez, algo que está yendo en un solo sentido, algo que no admite algún posible cambio. Una línea vertical, como ya les había dicho, nos representa elevación, rigor, justicia. Quiere prevalecer, quiere ser más poderoso que el resto. En tanto que la línea horizontal es más calma, es reposo, es tranquilidad, es estabilidad, es serenidad. La diagonal es dinámica y nos da la sensación de perspectiva, nos da la sensación de movimiento, nos da una sensación de subir, de bajar, de ir por un lado,
nos da la sensación de tener vida. Y la línea quebrada es una línea de agitación, porque estamos cambiando constantemente de dirección. Nos da la sensación de confusión, de que las cosas están inconclusas, incompletas, de que hay algo que tenemos que hacer con eso, pero que no sabemos qué es. Nos da inseguridad, nos da esa vacilación y nos provoca a preguntarnos para qué servirá. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas cosas, tenemos muy presentes las líneas en nuestra comunicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, queja o reclamo? ¿Hasta acá hay todo claro? Ok. Tenemos una cosa más que avanzar, así que les voy a pedir que se vuelvan a conectar al mismo enlace, ¿vale? Nos vemos en unos minutos. Cuídense mucho, chicos. Chicas.